Buenos días. Vamos a trabajar con el software de aplicación Microsoft Excel 2010. Para empezar, vamos a ir al botón de inicio en la barra de tareas de Windows. Localizamos el icono de Microsoft Office Excel 2010. Damos un clic sobre él y esperamos a que abra la aplicación. Muy bien, ya lo tenemos ahí. Vamos a cerrar para ver otra manera de abrirlo. Otra forma de abrir Excel es mediante un acceso directo, situado en el escritorio. Localizamos el icono de Excel y damos doble clic sobre él. Aquí lo tenemos, vamos a dar doble clic y esperamos a que abra. Ahí lo tenemos ya abierto. Vamos a cerrar nuevamente para utilizar otra manera de abrirlo. Esta otra manera es mediante el comando ejecutar. Sería la tercera y última manera que utilizaremos en este tutorial para abrir Excel. Vamos a el menú inicio, el botón inicio, y en la herramienta de buscar vamos a teclear ejecutar. Esperamos a que aparezcan las opciones. Ahí tenemos ya la opción del comando ejecutar. Posicionamos el puntero del mouse sobre él y damos un clic, esperando que abra esta ventana de diálogo que es la de ejecutar. Aquí, como vemos, ya tenemos Excel. Vamos a teclearlo nuevamente. Una vez que lo tecleamos, damos a aceptar y ahí está abriendo ya. Estas tres maneras que hemos utilizado no son las únicas que existen más, pero ahora solo veremos esas. Bien, ya estando aquí dentro de Excel, vamos a conocer cómo está conformado. En la parte superior izquierda tenemos lo que sería la barra de acceso rápido. Sí, lo estamos ubicando aquí, donde está el puntero del mouse. Aquí podemos encontrar botones que nos ayudarán a realizar tareas de manera más rápida y sencilla. A esta barra le podemos quitar o agregar las tareas que deseemos de acuerdo a nuestras necesidades. Aquí tenemos un botón en esta herramienta donde podemos ver que aparecen más opciones. Las que están palomeadas son las que están activas actualmente. ¿Sí? Okay. Enseguida encontramos la cinta de opciones que anteriormente era la barra de menús. Esta cinta de opciones se conforma de varias fichas que podemos distinguir por sus pestañas como las pestañas de las carpetas. Mira, aquí tenemos lo que es la cinta y estas serían las fichas. ¿Sí? Okay. Estas fichas se conforman por grupos, mismos que tienen su título en la parte inferior y se delimitan uno a otro con una leve línea. Si aquí, estas líneas son las que dividen a los grupos. Estos serían los grupos. Este es el grupo fuente, portapapeles, alineación, etcétera, dentro de la ficha inicio. Y al pasar el puntero del mouse sobre uno de ellos, se resalta levemente la tonalidad.
del grupo, ¿sí? Es en el que estaríamos intentando trabajar, el que se aumenta la tonalidad de gris, digamos. Dentro de los grupos se encuentran los comandos, que serán las herramientas que nos ayudarán a darle formato a nuestras hojas de cálculo o nos ayudarán a realizar tareas como cálculos con funciones. Debajo de la cinta de opciones tenemos la barra de fórmulas, que es la que nos permite insertar funciones o una fórmula. De igual manera nos permite corregir textos largos dentro de las celdas, etcétera. Esta sería la barra de fórmula y el texto, o puedo agregar alguna función. Ya se coloca. Y les decía, los comandos serían estos pequeños botones que van sombreándose en naranjas dentro de los grupos. Entonces, ya dentro de la hoja de cálculo, que sería esta área, tenemos tres componentes que son los que la conforman. Estos serían las columnas, que sus títulos llevan las letras desde la A hasta la combinación XFD, y tenemos las filas, que sus títulos van numerados del 1 hasta el 1.048.576. La intersección de una columna y una fila nos da como resultado una celda, que sería el tercer elemento por el cual está compuesta nuestra hoja de cálculo. Y es finalmente donde se capturan los datos, fórmulas y funciones. Para realizar las tareas necesarias, cada hoja de cálculo en Excel forma parte de un libro de Excel. Cuando abrimos Excel o creamos un libro nuevo, por default nos genera un libro con tres hojas de cálculo. Aquí tenemos las hojas, hoja 1, hoja 2 y hoja 3. ¿Sí? Mismas que se indican, como vemos, en la parte inferior izquierda de nuestra hoja de cálculo. Al lado derecho de la última hoja o la hoja 3 está un botón que nos permite crear más hojas. Sería este botón, insertar hojas de cálculo, damos un clic y ahí tenemos ya la hoja 4. Pues a estas hojas les podemos cambiar el nombre de una manera muy sencilla. Damos doble clic sobre el texto y podemos cambiar el nombre a 1, por ejemplo. En este caso ya no es hoja 1, sino que solo se va a llamar 1. Bien, tenemos también otro componente, sería el zoom, que está acá en la parte, y que lo podemos manipular mediante este botón de menos o este botón de más, o bien ir a este punterito dentro de los rangos de más, menos y más, dar doble clic y arrastrarlo de acuerdo al zoom que queramos obtener. Fijan ahí, me estoy acercando mucho, aquí ya está alejándose mucho. El punto intermedio sería el 100. Como mencionamos anteriormente, Excel acepta varios tipos de datos. Estos datos son de números, de texto, de funciones y fórmulas. Las funciones y las fórmulas se diferencian en que una fórmula es más elaborada o más laboriosa, y la función se puede tomar como una fórmula ya prediseñada y definida que nos ayudará a realizar cálculos de manera más rápida y sencilla.
Vamos a abrir un libro de Excel que tenemos ya preparado. Para realizar algunos ajustes necesarios. Vamos a archivo o al botón de Office en 2007 y en el menú de despliegue elegimos abrir. Nos abre esta ventana de diálogo. Elegimos la ubicación de nuestro archivo, que en este caso es el escritorio. Vamos a buscar dentro del escritorio un archivo de Excel que diga práctica Excel. Una vez que lo ubicamos, damos un clic y luego clic en abrir. Esperamos a que se abra. Bien, ya que lo tenemos en pantalla, vemos como ya tiene ciertos datos de texto, número, tenemos fórmulas. Esta sería una fórmula, si ven aquí aparece en la barra de fórmulas, aparece la fórmula. Tenemos funciones, que esto sería una función ya determinada, dada por el mismo sistema, el mismo programa. También aparece en la barra de fórmulas. Bien, ahora cambiaremos el ancho de las columnas. Para ello debemos seleccionar las columnas a modificar desde su título, es decir, desde aquí, desde las letras, me voy seleccionando de una por una. Ahora vamos a la ficha inicio, que es en la que estamos trabajando. Buscamos el grupo celda, el comando formato, desplegamos el menú y le damos clic en autoajustar ancho de columnas. Damos un clic y automáticamente nuestras columnas se ajustan al tamaño del texto mayor que tenga dentro de ella. ¿Sí? Este mismo procedimiento se aplica para el ancho de las filas. Ahora vamos a ver cómo podemos insertar una columna en nuestra tabla. En esta columna la utilizaré para saber cuántos se debe de colegiatura, ya que esta tabla nos habla de la referencia de algunos alumnos en cuanto a sus calificaciones, su promedio. Le vamos a agregar lo que sería el adeudo que tienen. Bien, seleccionaré la columna B desde su título y voy a la ficha inicio, que es donde seguimos trabajando, al grupo celdas, que lo hemos visto en el ejercicio anterior, al comando insertar. Ahí me inserto una columna. Aquí me aparece una opción de inserción, es una pequeña ayuda. Le doy clic y me dice el mismo formato de la izquierda o el mismo formato de la derecha. Voy a elegir de la derecha, que sería de la columna C. Ahora, en esa columna voy a teclear el texto en mayúsculas adeudos. ¿Sí? Bien, ya hasta ahí vamos bien. Ahora, de igual manera, insertaré una fila para el título. Selecciono la fila 1, igual en la misma ficha de inicio, grupo celdas, insertar. Ahora, si se fijan, si aparece activo insertar filas. Inserto filas.
Y ahí tenemos ya nuestra fila que voy a utilizar para el título. En esta fila voy a escribir en la celda A1, si se fijan aquí, aparece en el cuadro de nombres el nombre de la celda A1, A1. Ahí voy a teclear en mayúsculas lo que sería mi título, que debe decir promedio general y adeudos. Doy enter. Ahora, para una mejor presentación y que se entienda como título, deberé centrarlo. Para esto es necesario que mis celdas de la fila 1 dentro del rango A1 hasta la I1 estén combinadas, o sea, se hagan una sola celda. Entonces voy a seleccionar desde la A1, que es la que está actualmente activa, B2, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1. Ahí tengo ya ese rango desde la A1 a la I1. Nuevamente trabajamos en la ficha inicio. Ahora voy al grupo alineación, elijo el comando combinar y centrar, y precisamente esa opción es la que elijo, combinar y centrar. Doy un clic y vemos como ya mis celdas se convierten en una sola al combinarse y el título me lo centra. En la columna que insertamos, la cual lleva el título adeudos, vamos a ingresar algunos datos numéricos a manera de cantidades monetarias. Por default, el formato de las celdas es general. Me posiciono sobre la celda B3, sería el primer dato de adeudo. Si fijan aquí es general. Entonces, lo que yo necesito es que se sepa que estoy hablando de dinero, de cantidades monetarias, de monedas. Entonces, yo necesito teclear mis datos y que aparezcan con el signo de pesos y los signos que separan los centavos. Para no hacer esto yo de manera manual en cada una de las celdas, yo puedo teclear simplemente mis datos. Es decir, aquí le voy a poner que 600, 800, 1000 pesos, 1200, 500, 600, 1300, 250, 800, perdón, 800 y 1500. Ahí tengo ya mis datos de los deudos. Entonces, ahora, allí solamente me menciona números que pudieran ser igual como las calificaciones que tengo acá debajo de las columnas de español, matemáticas, artística, etcétera. Pues, ¿qué debo hacer para que automáticamente todas en una sola acción, digamos, se me conviertan al formato moneda? Bien, pues ahí vamos a seleccionar desde el rango B3 hasta el B12. Me voy nuevamente a ficha inicio, grupo número, y en el comando formato de número voy a elegir la opción moneda. Se vean cómo automáticamente me le agregó el signo de pesos, las comas, los puntos y los centavos. ¿Sí? Esto es una manera muy rápida y sencilla que nos da para hacer ese tipo de maniobras de una manera muy fácil. Ahora ya tenemos nuestras cantidades en formato de moneda para indicar que en realidad lo que tenemos ahí es dinero. Vamos a poner la función promedio en cada uno de los alumnos. Para esto nos ubicamos en la celda que contiene la función de promedio.
que sería la I3, y desde esta seleccionamos hacia abajo hasta llegar a la I12. Una vez que las tenemos seleccionadas, vamos a la ficha inicio, grupo modificar, comando rellenar y elegimos la opción hacia abajo. Automáticamente nos da todos los promedios de los alumnos. Si se fijan, aquí lo que tenemos son promedios con muchos decimales. Para esto, para bajar los decimales, yo voy a ir a la ficha inicio, el comando número, y disminuir decimales, y ahí, fíjense, vamos a ir dando clic hasta que ya nos muestra solamente un decimal, que fue el que decidimos dejar ahí. Ahora vamos a darle un aspecto más entendible y presentable a nuestra tabla de promedios. Le pondremos bordes. Para esto debemos seleccionar desde la celda A1 hasta la I13. Una vez que seleccionamos, vamos a ficha inicio, grupo fuente, comando bordes, y elegimos la opción todos los bordes. Damos un clic, podemos observar como ya tiene al menos una presentación ya más definida, en la cual se puede separar cada categoría y cada rango que estamos presentando aquí. Ya hemos visto que podemos seleccionar desde una celda, una fila, una columna o un rango de celdas. Podemos también seleccionar toda la hoja de manera muy sencilla, sin tener que abarcar todas las letras y todo más del millón de filas que contiene. Esto es mediante un cuadro llamado seleccionar todo. Este se encuentra justamente en la intersección de los títulos y las filas, es decir, aquí. Fíjense, aquí tengo un botoncito que al posicionarme encima cambia de color. Si yo doy un clic en este momento, selecciona toda mi hoja. Bien, una vez que ya hemos visto esta otra, las opciones de ordenar y las de filtrado, aquí vamos a ir a la ficha datos, buscamos el grupo ordenar y filtrar. Para esto tendremos que seleccionar nuestra tabla y una vez seleccionada vamos a ir a ordenar. Como primer criterio vamos a utilizar promedio. Damos un clic aquí, ordenar por promedio. Le indicamos que queremos que sea de mayor a menor. Vamos a utilizar otro nivel que será nuestro segundo criterio. Le decimos luego por alumno, queremos que sea de la A a la Z. Elegiremos un tercer y último nivel, que en este iremos luego por adeudos. Este queremos que sea de menor a mayor. Una vez que ya tenemos todos los datos listos, vamos a manejar la opción de filtrado. Por eso seleccionamos nuestra tabla,
Vamos a, en la misma ficha de datos, grupo ordenar y filtrar, comando filtro. Al dar clic en filtro nos aparecen los botones dentro de cada título de nuestras columnas. En este caso voy a ir al de español y ahí me aparece lo que yo quiero filtrar, es decir, yo quiero que me diga quiénes fueron los que sacaron 10 únicamente. Quito seleccionar todos, activo la casilla del 10, le doy a aceptar. Y aquí me muestra que en español hubo 4 alumnos que sacaron 10. ¿Sí? Estamos al filtro. Esa es la manera en la cual podemos hacer revisiones rápidas si tenemos filtros, ya que así podemos escoger categorías específicas y datos específicos con los cuales nos podemos guiar. Bien, ahora veamos cómo podemos obtener la sumatoria de todos los promedios. Para ello emplearemos el comando autosuma. Para ello, a nuestra tabla, se fijan aquí, tengo ya la sumatoria de los promedios, pero yo la tengo de una manera manual, con una fórmula. Yo me posiciono aquí justamente sobre el resultado y en la ficha inicio busco el grupo modificar, en el cual está el comando autosuma, que contiene la opción de suma, promedio, contar números máximos y mínimos, y puedo agregar más funciones. Yo quiero utilizar en este caso la suma, doy un clic y automáticamente me da los subtotales en el rango de la celda 103 I3 a la I12, que sería el mismo resultado que teníamos anteriormente. Se fijan, aquí le voy a dar en deshacer y ahí está, la fórmula es 87.2 con la fórmula manual. Le voy a dar a rehacer y es 87.2 y es la función que acabamos de usar de autosuma. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Ahora, ya que tenemos seleccionado, nos vamos a ir a la ficha insertar, grupo gráficos, vamos a elegir comando columna y elegimos la opción columnas en 3D. Damos un clic y esperamos a que se nos genere nuestro gráfico. Aquí tenemos ya nuestro gráfico, como vemos, en el cual me muestra el título promedio, los datos de los promedios que hay, los datos de los nombres en el eje de las X y una leyenda donde nos indica que los colores azules, que son los únicos que tenemos aquí, son promedios. Entonces, al estar seleccionado mi gráfico, que ahorita lo está, voy a deseleccionarlo para que lo noten. Se fijan, ya se le quitó el borde que tenía alrededor. Lo seleccionamos nuevamente. Nos aparece una herramienta, una ficha contextual del gráfico, de la herramienta de gráficos, la cual nos da tres opciones, que sería diseño, presentación y formato. Lo que voy a hacer ahora va a ser cambiar. Entonces yo para eso me voy a presentación, dentro de la ficha contextual de herramientas de gráfico, busco el grupo etiquetas, el comando leyenda, doy un clic y voy a elegir mostrar leyenda en la parte inferior. Doy un clic y como vemos ya me lo manda hacia la parte inferior. Esa es la manera
en la cual podemos modificar los gráficos. Podemos hacer también más modificaciones que podremos ver más adelante. Bien, cuando se imprime una hoja de cálculo, por default no nos aparecen los títulos ni de las columnas ni de las filas. Entonces, de ser necesario que aparezcan, tendremos que ir a la ficha diseño de página, al grupo configurar página, comando imprimir títulos, damos un clic y esperamos a que nos abra una ventana de diálogo o cuadro de diálogo, dentro del cual tenemos tres áreas que por default nos aparecen en la pestaña hoja, que una es donde está el área de impresión, imprimir y orden de las páginas. Yo aquí puedo elegir, quiero que me imprima los encabezados de las filas y columnas. Le doy un clic ahí, lo selecciono y le digo aceptar. Al dar a aceptar, nos vamos a la vista preliminar para ver que en realidad nos va a imprimir los nombres de las filas y los nombres de las columnas. ¿Sí? Bien, vamos otra vez a inicio. Y ya por último, en este tutorial vamos a ver cómo podemos guardar nuestro documento. Para eso vamos a archivo, a la ficha archivo, o en Office 2007 sería el botón de Office. Elijo guardar como y espero a que me salga el cuadro de diálogo. Ahí lo tenemos. Y aquí en tipo yo puedo elegir si lo quiero guardar como libro de Excel de versiones anterior desde el 97 al 2003, si lo quiero guardar como un PDF, si lo quiero guardar como una página web, y así diferentes tipos de opciones que me da para guardar. También yo puedo elegir la ubicación donde lo voy a guardar, es decir, aquí está en el escritorio, pero si yo lo quiero guardar en mis documentos, doy un clic a documentos y aquí automáticamente se me modifica que lo voy a guardar en documentos. ¿Sí? Ya cuando tengo la ubicación, el tipo de documento como lo voy a guardar y el nombre, entonces ya puedo yo decirle guardar. Y sería todo en este tutorial, esperando que les sea de utilidad y que puedan realizar sus prácticas de manera correcta. Cualquier duda pues estaremos en contacto por medio del blog en donde acaban de accesar a este tutorial. Muchas gracias.